Hola amigos de Contexto, como es ya costumbre, grabando desde nuestros hogares, en esta ocasión hemos invitado a la señora Lilian Pagán, quien es la directora general de la empresa Asisa Research Group, que se encarga de hacer encuestas de distintos tipos, económicas, políticas, y en este caso ellos han hecho una encuesta sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la República Dominicana, cuáles son las expectativas de la población, cómo lo ha impactado, sus principales miedos, qué está pasando básicamente en la República Dominicana a partir de la pandemia COVID-19. Esta es la primera parte y tiene una segunda parte esta encuesta sobre la situación política. Julio Ortega Tous y yo hemos querido conocer un poco más de esta encuesta y qué es lo que arroja. Bienvenida, Lilian Pagán. Bueno, muchísimas gracias por su invitación y encantadísima de estar de nuevo con ustedes. Así se está tratando de movilizar o migrar gran parte de los trabajos que está haciendo hacia la plataforma de Internet. En esta encuesta, es una encuesta básicamente por Internet, pero tiene una parte telefónica con el fin de no desligarnos demasiado de otros trabajos que se han hecho. Además, obviamente, la plataforma de Internet implica de alguna manera un tipo de persona, unas características específicas que teníamos que contrastar con la población en sentido general. Es el proceso del Internet fue muy, fue muy revelador para nosotros. En 3 días que la pusimos, la dejamos corriendo, la entrevista, la encuesta, nosotros tuvimos 13.500 personas que llenaron la encuesta. Y eso ¿Ustedes la enviaban, Lilian, a los mails? ¿Cómo fue déjame explicarte. Nosotros hicimos un posteo dependiendo de la región aleatoriamente a determinadas personas. Eso era aleatorio. Se suponía cuando te salía en Facebook, estaba también en Instagram, estaban las diferentes redes. Cuando te salía eso, te invitaba a participar en una encuesta. Entonces tú cliqueabas y te llevaba a la página de Asisa, donde tú ahí entonces llenabas un perfil y entonces accedías a la encuesta. O sea, no era una encuesta que salió en WhatsApp y tú la llenabas, sino que era básicamente por invitaciones masivas. Lo que sucedió ahí fue entonces que muchas personas empezaron a mandarse el link. Mira, contesta esto. Y cuando vinimos a ver, cuando hicimos el análisis de la tendencia, teníamos, por ejemplo, de tal hora a tal hora, un grupete de personas que entró para un determinado candidato, porque, mira, vale, voten. Era como una votación lo que entendieron que era. Entonces, obviamente que empezamos todo el proceso de verificación de email, de eliminación de IPPs iguales, de que en una sola región solamente hubiera, en una sola vivienda hubiera un solo IPP que contestara. Las preguntas abiertas, teníamos preguntas dummies o catch, o sea, que eran como que si era un robot que estaba contestando, si era una persona que lo estaba contestando, no hace las preguntas abiertas y también contesta un disparate en relación con lo que viene haciendo. Te digo que de los 13.000 y pico, nos quedamos con 1.840, 30 y pico, 46. Mucha la reducción. Muchísima. Desde toda esa, los bots, los repetidos, la gente que volvió a entrar con un celular y después con otro, o sea, se vio cada email de la secuencia que hubo de la invitación, el email real, que hubo un email real, se llamaba a la persona aleatoriamente, obviamente. Y la encuesta telefónica se hizo de manera paralela con fines del equilibramiento. O sea que es una encuesta que nosotros pudimos hacer bastante robusta, utilizando todo el proceso, todo el problema que tiene ahora mismo las encuestas por Internet a nivel mundial, porque no es solamente aquí. Nosotros estamos experimentando con buscar el 95% de confianza, qué porcentaje de errores estamos teniendo. Todo eso no está muy claramente definido cuando tú estás trabajando con estas plataformas híbridas. Pero yo siempre he dicho que en este momento es la mejor manera de trabajar, porque hacía mucho tiempo que la cara a cara ya no nos estaba dando la probabilidad de elegir a todos los sectores.
¿Por qué? Porque la gente no dejaba entrar a los encuestadores de las casas. De clase media hacia arriba se estaban sistemáticamente quedando subrepresentados en las encuestas cara a cara. Entonces, esta metodología híbrida que eventualmente también incluirá una parte cara a cara, telefónica que es más o menos equivalente, aunque la telefónica tiene un nivel de error mucho más alto que la cara a cara. Y de esa manera, esa metodología híbrida es lo que, con lo que nosotros estamos tratando de trabajar y de perfeccionar. No nosotros, sino el mundo entero está tratando de hacer eso. Pero Lilian, ¿ustedes usarían ya esta metodología para otras encuestas, aún habiendo ya pasado la pandemia? Definitivamente, definitivamente. O sea, esta es una metodología que tú tienes, todos los sectores tienen probabilidad de ser elegidos. Teníamos hombres de clase media, media alta, que en cara a cara era muy difícil, teníamos que ponderar para ese tipo de persona. O sea, básicamente el cara a cara se nos estaba quedando con clase baja marginal. Ni Y siquiera esa clase clase media. marginal, Lilian, esa clase marginal está totalmente integrada en esta nueva plataforma de Totalmente llamadas a través de la otra estrategia que es el teléfono. Obviamente que nosotros entonces, porque eso te lo tengo que decir, y yo creo que es metodológicamente correcto lo que hace la gente, hacemos una distribución de frecuencia y vemos que tanto se desvía la muestra de la población de votantes en proporciones de edad, de género, de localidad, y entonces se aplican los weights, o sea, lo que la gente llama equilibramientos, de manera que tú tienes, tú corriges hombres, si por ejemplo se te salió 61 hombres, 41 mujeres, la ponderación te la pone más o menos como es la población, de manera que esta muestra es representativa de la población a través de algunas ponderaciones que se hacen a nivel de región y a nivel de género, porque aparentemente las mujeres están un poquito más rezagadas en cuanto al asunto este de participar por internet. O quizás en esta pandemia las mujeres están muy ocupadas en otras cosas y no tienen tanta facilidad para hacerlo. Aquí tenemos en pantalla la encuesta que gentilmente Lilian Pagán nos envió por mail. Esta es la primera parte, dice encuesta nacional sociopolítica, impacto del COVID-19, abril 2020. Tengo aquí que fue realizada entre el 13 y el 19 de abril, ¿es así? 13 y 19 de abril, te digo, por todo el proceso de validación, del control de calidad que tuvimos que hacerle, porque cara a cara nosotros en 2 días hacemos 5,000 encuestas. Pero aquí fue un poquito más de control de calidad, más de oír las entrevistas por teléfono, mientras los encuestadores estaban cada uno en su casa haciendo las telefónicas, aleatoriamente se elegía personas que estaba hablando, cómo estaba haciendo la encuesta, se tenían otros datos muy valiosos. O sea, yo creo que es una metodología que yo estoy excitada con la metodología, porque es una metodología que te permite ver el universo realmente. Básicamente, Lilian, ¿qué descubrimos de cuáles son las mayores preocupaciones del dominicano respecto a esta pandemia? Ok, si tú ves por ejemplo, la salud, nosotros le preguntamos, mucho se habla de la salud, mucho se habla de la parte económica. Si usted tuviera que decidir cuál sería la mayor preocupación en este momento, 75% dice salud. La mayor preocupación para las personas es la salud y de él y de la familia, un 25% se decide por la economía. Obviamente que esto fue del 13 al 19. Quizás ahora la parte económica haya aumentado un poco, pero en ese momento la salud es lo más importante. Podemos seguir pasando porque eso es la muestra y están todos los niveles socioeconómicos, exactamente. Ok, aquí exacto. La próxima, esta. Ajá, la otra. Exacto, ya vimos lo de la salud y economía y entonces luego le preguntamos si está utilizando la mascarilla. 85% dice que está utilizando algún tipo de mascarilla protectora al salir de su casa. Quizás no la ha comprado, pero han improvisado bastante. Y el 85% es bastante alto. Claro, ¿Qué hace en las horas fuera del toque de queda? Afirman el 66% que mantiene la distancia.
Ok, ir al supermercado un 64%, ir a la farmacia un 36%. Esas son las principales salidas que ellos te dicen que hacen. Ahora, cuando vemos, teníamos una batería de preguntas que le hacíamos y le decíamos, de esto que usted ha hecho en los últimos 10 días, porque una cosa es tú decir, wow, sí, yo solamente voy, no, devuélvete para el otro, devuélvete para el otro. Ahí. Es muy sensible. Hicimos un índice compuesto dependiendo de la cantidad de cosas que hacía y al clasificarla vimos que real y efectivamente el 33% está haciendo poco o nada de caso a lo que se está haciendo en distanciamiento social. 41% tiene un promedio de medio de que hace algunas cosas, bueno, pues a veces se le olvida, y un alto que son los obsesivos compulsivos que tienen un alto nivel de ansiedad, que vamos a ver este gráfico que me gustaría que ustedes le enseñaran, un 28%. Ahora bien, este gráfico, hay una cosa importantísima ahí, es que ellos decían, una de las cosas que ellos no evitaban eran las reuniones con los amigos. Había distanciamiento social, pero aparentemente las personas entienden que distanciamiento social es con los extraños. No evitaban las reuniones con amigos y familiares. Y se vio claramente que Santiago y el Cibao tenía un mucho menor nivel de distanciamiento social de familiares y amigos. O sea que aunque te dice que sí, que tiene el 66% dice que está respetando el distanciamiento social, cuando piensan en distanciamiento social, no piensan en esas reuniones informales que hacen en su casa de gente que más o menos se está cuidando, que eso no hay ningún problema. Ahí yo creo que falta un poco de comunicación de qué es el aislamiento social o qué fue, ¿no? Aunque yo no sé si se va a flexibilizar ya este asunto. El balance de desempeño del jefe de Estado, pusimos que era más o menos... anterior. Positivo, más o menos negativo, no demasiado negativo, el 47% pobre o muy pobre, el 33% bueno y muy bueno, hay como una variedad ahí y un 21% que se mantiene en el medio. O sea que no es que se dice que el jefe de Estado ha tenido un negativo comportamiento, pero quizás se esperaba un poquito más de impulso como en términos de su liderazgo como rol dentro de esta crisis. El próximo entonces nos dice que parte de esta pensar que no se está haciendo lo suficiente, que no se está valorando como positivo la actuación, es que se piensa que las medidas son insuficientes. El 65% piensan que no son suficientes para enfrentar el coronavirus. ¿Están de acuerdo? Eso, doña Lilian, es contradictorio con lo que usted decía, que había una alta proporción de personas que el distanciamiento físico no incluye a los amigos y la familia. Entonces, si quieren una mayor fortaleza en las medidas y no cumplen esas medidas es una contradicción evidente. No es una contradicción. Lo que pasa es que ellos no entienden que distanciarse de sus familiares, de gente que conocen, que ellos creen que se están cuidando, es parte del distanciamiento social. Eso fue lo que nosotros concluimos. Lo que ellos quieren es, obviamente, se oye que el distanciamiento social es lo que podría evitar la pandemia. Ellos creen que con 15 días, 24 horas, eso se va a controlar. Y por eso ellos dicen insuficiente, porque no ha habido un lockdown total, sino que se ha mantenido esta... Ahora, si tú ves la clase media y media alta son los que están más propensos a aceptar un lockdown total, una cuarentena total. Mientras que, obviamente, que la clase marginal y baja, te está hablando de un 45% que está en desacuerdo y un 43% que está en la clase baja. Imagínate tú entonces que si tú dices el 58% está de acuerdo, sí, pero hay un 42% que no está de acuerdo, ahí vamos a tener problemas, porque ese 42% es un montón de gente.
Sí. Sí, Ok. pero claro, las medidas no es por si tú estás de acuerdo o no, sino las medidas se toman para preservar la Claro, salud, no haya, que no tengamos tragedia como la que hemos visto en otros países de obviamente. Europa o de la misma América Latina, como el caso de Ecuador. Obviamente, y ellos están en una incertidumbre. Vamos a decir que es el conflicto. El conflicto de las clases bajas y marginales es el conflicto económico versus que ellos quieren, obviamente, saber Eso se que entiende. eso no llegue ahí. O sea, no es que la gente no quiera hacer las cosas. Yo creo que lo que falta un poquito más de información por algún lado y por otro lado, que, que ellos entiendan que todo se le va a resolver durante ese periodo, económicamente hablando. Continuamos entonces con la encuesta. Aquí tenemos esta otra diapositiva, baja confianza en el manejo de aspectos concretos de la pandemia. Sí, eso sí. La estructura, ellos consideran que tienen miedo de que no sea adecuada. Si se produce eso que tú estás diciendo, que la estructura del país de salud no es adecuada para hacerle frente para defender su vida. Considera que las informaciones no son del todo confiables, el 61%, es nada o poco. Considera que en un 65% que las medidas económicas no son suficientes para ellos poder estar en ese lockdown total. El 64% no visualiza una planificación clara en términos del abordaje y la salida de la pandemia. O sea, por ejemplo, en el teléfono yo hablaba, no, porque uno no sabe cuándo es el pico y que en los Estados Unidos te dicen cuántas muertes van a haber, pero aquí cuántos días. O sea, ellos no tienen idea de cuál es el curso, el plan de lo que se está haciendo. O sea, o están inconformes con eso. Y el 70% obviamente no tiene nada de confianza con la transparencia en contrataciones y compras. También hay que recalcar lo que ahorita dijo Julio, que no están de acuerdo con las medidas que son suficientes, pero no se quedan en la casa, que es la principal medida que ha dictado el mundo, la OMC, el gobierno y todas. Entonces hay una contradicción aquí. Y que los gobiernos han adoptado y a las que lo violan los multan o lo pesan. Esto no es una cuestión de que usted lo quiera aceptar, sino de que hay que hacerlo. Pero si Y hay muchos dicen deben extenderlo más, pero los que lo extienden no lo cumplen. Entonces, ¿cómo es el asunto? yo creo que es un asunto también de aumentar la confiabilidad de lo que se está haciendo, la confianza en lo que se está haciendo. Y hay otro asunto de politización de la pandemia, que eso es claro. Por ejemplo, cuando se le pregunta si, en general, si considera que se ha manejado correcta o incorrecta, el 90% de las personas que siguen al PLD y son simpatizantes del PLD dice que se ha manejado correctamente, mientras que cuando se habla de la oposición, estamos hablando de PRM, de Fuerza del Pueblo y el resto de los partidos, la evalúan en un 70-80% como incorrecta. Entonces, todo esto está coexistiendo con la pandemia, los asuntos políticos, la cercanía de las elecciones, la falta de claridad de muchas cosas, oportunidades que hay de clarificar más y el aumento de la confianza que debe tener la población de que las autoridades saben lo que están haciendo, tienen un plan determinado. O sea, yo creo que hay muchos factores, Julio, para esa apreciación. vamos a decir, ajá, exactamente. Hay muchos Vámonos factores. a la pausa, Lilian Pagán, y vamos a volver a terminar la primera parte para después abordar la segunda parte de cómo esta encuesta evalúa cómo ha impactado y cuáles son las cosas que más les importa al dominicano. Volvemos. Bien, amigos, continuamos esta entrevista con doña Lilian Pagán, presidenta de Asisa Research Group, empresa que la semana en curso puso en circulación una encuesta con dos componentes. Un componente sobre la percepción
del trabajo de las autoridades, del propio virus del COVID-19, sobre las propias percepciones sociales que tiene la población de si debe endurecerse o no el confinamiento. No hemos terminado esa parte, es decir, que lo que yo recomendaría es, Mónica, a donde sí, vamos a ponerla en pantalla. A donde nos quedamos, seguir para que doña Lilia nos vaya aquí. Sí, Lilian, continúa en lo que yo busco el sitio que nos queda. Una cosa importantísima que tenemos informaciones de fuera de los niveles de estrés y cómo está sufriendo la salud mental en este proceso, estrés y depresión. Y el aislamiento social, se le preguntó a las personas, ha influido en que usted sienta más o menos o igual los siguientes sentimientos y asuntos. Y eso, el 54% se siente estresado y el 43% dice que se siente más triste, sin esperanza. O sea que nosotros es un tema de política de salud mental, real y efectivamente, que tiene que hacerse un poquito más, esa es otra oportunidad ahí. Y es interesante, por ejemplo, cuando tú ves que la gente joven de 18 a 19 años se juntan los picos de ansiedad y de depresión, que es muy peligroso. Y las mujeres tienen más niveles de ansiedad, la gente del sur y del Cibao también, quizás por eso salen. O sea, hay muchos elementos que están provocando este nivel de ansiedad. Más violencia doméstica, porque en muchos casos... Exactamente, exactamente. El maltratador pasa la mayor parte del día sin ver a la víctima, en este caso, tienen que estar el día entero juntos. O gran parte de él. Y no ha habido mecanismos. Yo he visto en la televisión algunas llamadas, algunos anuncios de que deben haber más mecanismos para que hay una línea telefónica y había una chica que reclamaba de que debe pasarse también a la parte digital, como un WhatsApp o un correo electrónico o algo así, porque a veces son espacios donde no puede tener la privacidad para llamar por teléfono a esa línea de emergencia y denunciar una situación que puede tener mayores consecuencias. Ese es un elemento que es importante de resaltar también. No sé si hay estadísticas, no las he visto, si ha habido más suicidios. Ha habido mucha gente con problemas económicos gravísimos, gente que tenía una situación más o menos estable, que tenían un negocio, un restaurante, que tenían una venta, lo que fuera, todo eso está cerrado. Y para esa gente, lo único que podría haber como ayuda por parte de las autoridades es el de FASE, que son 8.500 pesos máximo. Puede ser menos, pero máximo 8.500. Yo, por ejemplo, me llamó el peluquero mío y me dice, mira, 8.500 pesos yo hago en un día, en algunas ocasiones, y más. Entonces ahora no tengo posibilidad de hacerlo, y lo que está haciendo es visitando a la gente en las casas para dar el servicio. Dice que hay realmente una situación que el estrés económico está agobiando a la gente. Tenemos aquí una pequeña interrupción de doña Lilian Pagán, que tiene ahí un fallito de su internet, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir viendo estas gráficas. Aquí mismo vemos cómo Asisa ha tomado en cuenta, por ejemplo, las personas que están más nerviosas, las que están más tristes, sin esperanza, y los menos estresados. Y se ve cómo los más nerviosos están por encima. Fíjense aquí en las rayas rojas, que es
la línea que está más nervioso y la raya negra que dice que está más triste. Esto no es cuestión tanto de la tristeza, que también, por supuesto, viene por la falta de actividad y por los problemas económicos y de aislamiento, sino también por el estrés de económico, que es lo más importante, y pensar que le va a dar la enfermedad. Hay mucha gente que cree que le va a dar la enfermedad y se ha visto pues compelida a tener que ir al médico, entonces no puede ir al médico porque piensa que en los centros se va a contagiar más fácilmente. Es una situación muy delicada. Y pero fíjate que en la gráfica, si tú lo puedes volver a poner otra vez, Sí. el único punto que se juntan las dos líneas es en los más jóvenes. Fíjate aquí, el grupo de 18 a 19 años está más triste y más nervioso en un 57 y 58%. Y ahí comienza a despegarse el grupo de 20 a 24, de 25 a 34, etcétera, donde se separan. Y también está por regiones. Regiones, quizá las mujeres están más tristes y los hombres también. Los masculinos están más nerviosos. Es decir, es una situación que realmente, y sobre todo la incertidumbre que le causa a la gente no saber. Si estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de confinamiento, de cuarentena, de ingresos mermados, pero ¿hasta cuándo será esto? Exactamente. El plan. Déjenme ver la luz, por dónde que vamos. Las personas dicen que hacen más ejercicio. Realmente no hacen más ejercicio, porque el 37% dice que menos y 24% más. O sea que eso también se están comiendo saludable. Si es verdad que están comiendo saludable, yo creo que lo de comer saludable es más bien de que no se está comiendo esa comida chatarra tan a menudo, que están cocinando en la casa y se siente que se está comiendo más sano. Sin embargo, Bueno, hay gente que está comiendo menos también porque tiene menos dinero. Menos y más, ambas cosas. Ellos se equilibran más o menos las dos cosas. Importante también es el que esto sí le ha dado, hay cosas positivas, porque también preguntamos qué de positivo tiene el aislamiento. Le da tiempo para oír música, para aprender nuevas habilidades, que eso es importante. Y estamos hablando que aprenden cocina, aprenden un curso de YouTube de ser electricista, que una de las cosas que al final dicen ellos es ¿por qué las políticas públicas no incluyen eso, de tener plataformas virtuales donde tú puedes aprovechar para enseñarle a estos muchachos que no están haciendo nada, cosas sencillas, pero está ahí, están en la casa y si se hubiese, ya tenemos 2 meses casi en esto, ¿verdad? O 1 mes y pico. Tenemos 41 días hoy. Exacto, o sea, ya se hubiera montado esto. En Chile se está haciendo un trabajo muy bueno así, de tener, la televisión estatal tiene un espacio virtual de aprendizaje. En la televisión yo creo que se ha revalorado la televisión como un medio creíble para la información, en un 33%, todavía las redes sociales liderean, obviamente. El Instagram, si vemos la radio es que ha bajado mucho, obviamente, en cuanto a confiar en las cosas que se dice, quizás porque la gente quiere ver, está confinado, quiere ver cosas. La red social sigue siendo Facebook como la más de mayor uso, obviamente que entre los jóvenes, Instagram es la red que prevalece, 48 y 53%. No es seguida por Instagram, sino que entre los jóvenes es la primera. Hasta los 34 años. Exacto. Y el Twitter es muy pequeño, es un 10%, y aquí la gente... políticos que se están en eso nomás. Sí, y el TikTok que está cogiendo auge con los 18 a 19 años. Bueno, los mini videos estos, sí. Ajá. Sí.
Sí, O sea eso aprende mucho. que estos mensajes no solamente tienen que darse a través de un medio, si tú quieres llegar a los más jóvenes, a los más... O sea, yo te digo, vuelvo y te repito, yo creo que la planificación en conjunto... ¿Por qué no vuelve donde estábamos antes de entrar en esto? ¿Cómo? En las redes sociales que más se usan. Las redes sociales, está Facebook, Yo Instagram. pensaría que más y solo tiene más popularidad en los más No, viejos. a nivel general, Facebook es la red. No, Facebook lo digo, YouTube. Pero Instagram tiene, para los hombres, tienen que utilizar el Instagram. Ahora, también esta otra, la próxima que habla sobre la incertidumbre económica, fue un dato importante porque enlaza mucho con lo que después se encontró antes de esa. Antes de eso. Antes de esta. Antes de esa, que es, le preguntábamos Antes de del pensando Facebook. después. Sí. No, yo no la tengo. Yo no la tengo. Esta. Le preguntábamos, pensando en los próximos meses, ¿piensa que el país se recuperará rápidamente o que tomará un tiempo? Y fíjense la incertidumbre aquí, tomará un largo tiempo, el 75% piensa que va a tomar un largo tiempo para reactivar la economía. Y inmediatamente le preguntamos, ¿quiénes de los líderes políticos siente usted que tiene más capacidad en una escala del 1 al 5, donde 1 es la mínima, 5 es la máxima, para retomar de nuevo el camino del crecimiento, activación, etcétera, etcétera? Y ahí Leonel Fernández y Luis Abinader se colocan casi juntos en términos de percepción de capacidad, en términos de retomar el asunto. Sin embargo, cuando tú ves el desempeño en la crisis, Luis Abinader está con... estos son... Yo aquí lo que estoy resaltando es precisamente lo que dicen bueno, muy bueno. No es que esa suma tiene que dar más de 11 porque no es una suma que da 100. Que me han dicho, se equivocó, eso tiene 111%. Pero es aquí se está reportando en los cuadritos, en los circulitos, Sí. lo bueno o muy bueno. Nah, bueno o muy bueno, Luis Abinader tiene un 51% para un promedio de 3.4. Gonzalo Castillo en el desempeño por la crisis, o sea, el asistir, el haber conseguido cosas, el 31% está en un segundo lugar, 18 y 13% muy bueno, bueno. Leonel Fernández está en un tercer lugar como bueno, muy bueno en términos del desempeño efectivo. Y el resto en un 4%. O sea que fíjate cómo las personas, bueno, valoran que se estén dando cosas, que las pruebas, que los hospitales, que los aviones, todo lo que se dice está siendo valorado, pero eso no tiene un impacto entonces en el posicionamiento de la capacidad del candidato oficialista para verlo como que puede enfrentar el próximo paso que va a venir. Yo pensaba, Lilian, que Gonzalo Castillo había subido en la percepción del electorado y tú muestras aquí en esta gráfica que el manejo de la crisis todavía está en un 31% versus un 51% de Luis Abinader. ¿Cómo tú explicas esto? No, la pregunta sería, ¿por qué tú entiendes que ha subido? Exacto, exacto. No, ¿por qué? tú? ¿Por qué? Porque la respuesta a lo que yo pienso es que lo he visto más expuesto a la publicidad, se ha divulgado que está más con la gente. Se tiene que dar ganancias. Muchas veces ha habido inclusive gente que es criticado por aprovechar políticamente o tratar de aprovechar políticamente una tragedia humana. Pero ¿ustedes creen que las clases más bajas tienen esta lectura? Eso no es cuestión de creencia, eso es cuestión de realidad. Es cuestión de realidad. Es decir, el único que está realmente activo masivamente en la población y entre los más pobres es el gobierno. Ahora, si lo que hace el gobierno se le pega a Gonzalo, eso es otra cosa. Yo pienso que esa medición dice muy poca cosa, porque, por ejemplo, Gonzalo no ha hecho ninguna propuesta.
propuestas específicas. No es salir con un avión para China, sino propuestas con relación a la prueba, con relación al servicio sanitario y de salud, con relación a la asistencia económica, que sí lo ha hecho Luis Abinader, lo ha hecho Leonel Fernández. Él lo que ha hecho es como una labor de asistencialismo, de fumigar, de una gente con mochila y eso. Pero propuesta, no ha hecho ninguna. Parece que esto se está reflejando entonces en esta encuesta. Vámonos a la pausa para volver. Bueno, aquí ya tenemos a Lilian Pagán, que había perdido un poco la conexión por un minuto la conexión de internet. Lilian, está insoportable. Sí, no importa, no importa. Estábamos aquí conversando mientras tú te reconectabas y yo le decía a Julio que parece que esto que él ha expuesto se refleja en esta encuesta. ¿Cuáles han sido las preguntas que ustedes formularon, Lilian, para tener este resultado que estamos viendo en esta diapositiva? No, ahí lo dice de arriba, en una escala del 1 al 5, donde 5 es muy buena y 1 es muy pobre. ¿Cómo evaluaría el desempeño que han tenido las siguientes figuras políticas en esta crisis de salud provocada por la pandemia del coronavirus? Ahí está claramente, y para cada uno, cómo evaluaría a Luis Abinader, a Gonzalo Castillo, a Leonel Fernández y a otros. Sin embargo, el posicionamiento de él en términos electorales ha sufrido. ¿El de quién? ¿El de quién? El de Gonzalo Castillo. Ah. Aunque su desempeño en cuanto a, en este sentido de durante la crisis, cuando se ve después de la capacidad para recuperarse del país, lo coloca muy bajo en términos de de la percepción de capacidad. De capacidad para recuperar la crisis económica. Ustedes verán que Leonel Fernández ha tenido en esta parte de posicionamiento, entonces ha tenido se ha colocado en segundo lugar. Y la asociación entre percepción de capacidad y el posicionamiento electoral es muy alta. Entonces, aparentemente no es solamente el dar cosas, hacer cosas, sino que en este momento que las personas piensan que esto va a ser un problema serio, ¿quién lo va a sacar de eso? ¿Quién va a reactivar la economía? ¿Quién va a seguir adelante? Y eso está aquí, en esta primera parte o en la segunda parte. Bueno, aquí en esta diapositiva que estamos viendo, vemos que dice que 7 de cada 10 dominicanos están, que ven que las cosas van en una dirección equivocada. Ahora bien, yo lo que me pregunto es, en una situación como la que estamos, Lilian, cualquier gobierno la tendría muy difícil, el próximo gobierno que sea, que va a ser nuevo de todas maneras. Difícil, pero por eso que se está pensando que tiene que ser, o sea, que se requiere mucha capacidad para hacerlo. Mucha capacidad. Bueno, vámonos a la pausa para entonces ver los resultados de la segunda parte. ¿Perdón, Lilian? Que 7 de cada 10 perciben que está equivocado, que vamos en una dirección equivocada. Y eso es mortal a tan pocos días de celebrarse unas elecciones. Pero ese 7 que dice que va en dirección equivocada, ¿es desde antes de la pandemia o ha influido la pandemia en esta decisión? Es sobre la pandemia. Sí, pero quiero... Esto, la percepción de su relación con la pandemia per se no es tan negativa, porque acuérdate que el 51% es incorrecto. Lo que yo creo que ha incidido es el vacío que se están planteando con unas elecciones y un nuevo gobierno. ¿Cómo tú explicas, Lilian, que otra encuesta publicada dio que Gonzalo Castillo había subido considerablemente después de la pandemia? ¿Cuál encuesta?
Hubo una encuesta hace poco que... ¿Tú has visto la metodología y la muestra que ellos tienen? No la he visto detenidamente incluso la encuesta. Solamente las proporciones de la muestra, analiza solamente eso. A mí Vámonos no a la pausa. Vámonos a la pausa. pausa. Y volvemos con la segunda parte de esta encuesta a CISA. Volvemos. Continuamos con la señora Lilian Pagán, quien es la directora general de Acisa Group Research, y nos vamos ahora a la segunda parte de esta encuesta realizada por ellos. Lilian, explícanos cuál es la diferencia entre la primera parte y la segunda parte, y mientras yo busco la gráfica para compartir el primer slide de esta segunda parte. No hay ninguna diferencia, era el mismo cuestionario. Lo único que lo decidimos hacer dos publicaciones diferentes, porque tú sabes que lo político se traga mucho la otra parte y a nosotros nos parecía que lo más importante de esta encuesta era esa primera parte. Claro, claro. Quiere evaluar cuál era el impacto sobre la gente, cuál pensaba la gente que era el impacto. Como para dar un contexto a la misma muestra, las personas la llenaban de una corrida, no era que ellos se salían y volvían. Entonces, esta parte es la percepción política, ¿no? Sí, aquí la podemos ir viendo. Y era la parte social sin muchas restricciones. Entonces, aquí ya son los indicadores de siempre, la dirección del país, que cada 10 dominicanos percibe el país en dirección equivocada, eso ha aumentado 68%. Eso está a nivel de todas las regiones, o sea, no hay una región que esté al revés, de que esté positiva en una, sino que está a nivel general, y a través de las diferentes zonas urbanas y rurales. El nivel de favorabilidad es 53% de desfavorabilidad y con un 31% de favorabilidad para el presidente en términos de su como político frente a Danilo Medina, y en términos de su aprobación está un 60% de aprobación y un 40%. Vuelvo y repito, esto está muy influenciado con la situación, con el momento, con la frustración que produce. Realmente yo nunca había visto la favorabilidad de Danilo Medina a nivel de que era más negativa que positiva. También tiene que ver mucho con el hecho de que la gente está pensando ya en unas elecciones y que su esperanza de que las cosas mejoren ya no está en el actual gobierno. Es lo que, ¿cómo que le dicen los norteamericanos? El lame president. O sea, ya el presidente no puede hacer nada. Ya se ha visto, ya ellos están viendo que la esperanza de que los problemas se mejoren está en un nuevo gobierno, que está a 2 o 3 meses, porque se supone que es así. Indagábamos un poquito sobre la incertidumbre sobre el contagio en el proceso electoral, y en ese caso las personas dicen que piensan que la nueva fecha es muy cercana a todo este proceso. El 61% dice que es muy cercana y el 39% que es adecuada. Entonces, el 97% estuvo de acuerdo con que no iba a poder ser en mayo, obviamente. Entonces, la próxima pregunta, la que seguía era, ¿y le parece que la nueva fecha del 5 de julio es una fecha adecuada o es aún muy cercana? Muy cercana a la... Básicamente, estamos hablando básicamente del histórico, que es alrededor de un 70-75% en las presidenciales de voto. Hay un nivel mayor en los niveles socioeconómicos medio alto, que oscila entre 40-45% de abstención.
Aquí, por ejemplo, se ve claramente que las personas quieren ir a votar, pero hay miedo al contagio. Entonces, eso es un punto a tomar muy en cuenta, de que tiene que haber muchas garantías en relación con ese proceso. Lilian, ¿tienen un número dentro de los encuestados de la proporción de adultos mayores encuestados? Porque Sí, a mí cada me, grupo de edad. a mí me, exacto, a mí me preocupa esa parte. ¿Cuántos de ellos dirían, no creo que tengan este dato, que van a ir a votar? Porque esa es una parte muy Es importante. interesante eso. Nosotros no lo cruzamos por edad, pero es factible. Yo no crucé esto por edad. Sí tengo obviamente todos los cuadros, los cruces que se hacen, y entonces eso se analiza más detenidamente, pero para una presentación sería muy Pero difícil. mira, el próximo Aquí se 5 puede, de aquí se puede. mayo, dentro de 5 días, la Junta Central Electoral convocó a los presidentes de los partidos para discutir el tema de la elección el 5 de julio, es decir, 2 meses después. Dadas las condiciones excepcionales que hay en el país, yo pienso que podría eventualmente habilitarse una serie de facilidades, primero de condiciones sanitarias. A la entrada de los sitios se entreguen mascarillas, guantes, desinfectantes, etc. Y que como así se hizo cuando en los colegios cerrados, que para un grupo de edad, diríamos de 50 hacia arriba, se habilite un horario para ellos solamente. Claro. Porque eso le da mucho más seguridad. Claro que sí. Sabe que la gente que está votando y que haya un distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros en la fila, si es que hay fila. Y pintarlas, fíjate, en Corea se hizo eso. Se veían los puntos donde cada persona podía pararse. Donde la gente se pare, y quizás que en lugar de 8 horas sean 12. Yo pienso que hay que aumentar el horario. Yo creo que esto sería para bien. que la gente tenga más, más flexibilidad. Hay muchas cosas que los partidos políticos tienen que proponer para incentivar la participación de la población. Claro que haya alguien que quiera que no haya alta participación. Es correcto, y es un tema de ponerle atención, no es de dejarlo al libre albedrío, es lo que tú dices. Fíjese que en cuanto a las elecciones del 16 de febrero que fueron frustradas, fíjese cómo dice que a pesar del informe dado por la OEA, el 63% piensa que sí hubo sabotaje externo y que no fue un simple error humano. Claro, y entonces eso aumenta la desconfianza, la falta de credibilidad, y eso fue algo que se creó un imaginario de que hubo un sabotaje, se creó ese imaginario, y tú sabes que es muy difícil después que una percepción ha sido creada de tu desmontar eso. Ajá. Bueno, el caso es que Luis Abinader con un 44, que sigue en primer lugar, Leonel Fernández con un 29.1% y Gonzalo Castillo con un 21%. O sea, ahí vemos, por ejemplo, a un Gonzalo Castillo que aún con todos los problemas está por encima de su partido en este momento. 19%. Tiene aquí 21%. ¿Cuál es el margen de error de esta encuesta? Aproximadamente un 6, un 7 es el margen de error en esto. Es decir, que básicamente podría ser que Luis Abinader ganara en primera vuelta. Podría ser. Por eso que yo te digo que ahora mismo esto plantea un escenario de segunda vuelta. Así. Pero va a depender de cómo evolucionen las cosas. Yo creo que hay mucha inestabilidad en este momento. Luis Abinader tiene un 44%, que es bastante cercano al 50%. Casi dobla a Gonzalo, lo más que lo dobla. Exacto. Pero a la vez está luchando con dos candidatos que son formidables, porque Gonzalo Castillo es el candidato oficialista del partido oficialista y Leonel Fernández es un candidato con mucho peso en este momento.
Una pregunta, doña Lidia. ¿Ustedes piensan hacer otra encuesta antes de las elecciones sobre este tema? Sí, claro, nosotros a partir de ya de la semana que viene debemos iniciar la segunda, el seguimiento a esto, porque es que no hay tanto tiempo. Hay que hacer mínimo cada 10, 12 días hay que hacer una encuesta. ¿Por qué incluyen a Ramfis Trujillo? No, porque esto es espontáneo. Fíjate que dice respuesta espontánea no listado. Eso se le dejó abierto. Ah, ok. Sí, entonces la gente todavía se acuerda de Ramfis Domínguez Trujillo con un 32%, pero Gonzalo Castillo tiene un 65% de gente que dice que no, nunca votaría por él. Es la tasa de rechazo más alto que yo he visto en todo el proceso, Ahora bien, esto es una muestra representativa con estratos medios, con estratos medio altos, con bajo, con marginal. O sea, esto no es una muestra dirigida por teléfono, es una metodología muy amplia. ¿Y cuáles son los niveles de abstención de los diferentes subsegmentos? Yo no sé cuáles van a ser. Yo creo que depende mucho de quiénes vayan a votar. Es muy importante que ustedes sigan dándole continuidad a estas encuestas. No sé si será mensual o una periodicidad menor, porque las elecciones son en 2 meses. Claro, están aquí. 2 meses y 5 días. Exactamente. Vamos sí, por teléfono, vamos a despedir a Lilian Pagán, directora general de Asisa Research Group Research, y ya tendremos a doña Lilian más cercano a las elecciones, porque estas encuestas hay que seguir dándole pues atención y curso. Gracias, Lilian, gracias a ustedes, amigos. Nos despedimos. Gracias a ustedes. Un abrazo.